Versículo 39 del Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Estamos en el capítulo 22, versículo 39. Dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como durmiendo a causa de la tristeza. Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, reconociendo este texto como una de las mejores oraciones, Señor, reconocemos la mejor oración que podamos haber escuchado, la de Jesús, correctamente en el Getsemaní. Delante de tu presencia, nosotros, imperfectos, débiles y aún durmiendo, necesitamos de ti, que tú nos hables en esta mañana. Que esta palabra que va a ser presentada en la congregación de los santos no vuelva vacía, sino que produzca el efecto para el cual es enviada. Que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros y que podamos nosotros vivir vidas santas que adoren y exalten tu nombre en lo que resta en nuestro caminar en esta tierra. Amén. Amén. Y amén. En el Evangelio de según San Marcos, el Evangelio sinóptico, como para complementar lo que Lucas viene diciendo, dice la palabra de Dios en el versículo 32 de Marcos 14: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Lucas no hace mención del nombre del lugar, porque él dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Eso es lo que dice Lucas en el versículo 39. Pero Marcos y también Mateo hacen mención del Getsemaní, diciendo: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Los tres evangelios coinciden, hermanos, en que Jesús salió del aposento alto y se fue a un lugar a orar. Marcos dice, Mateo dice Getsemaní, que es un lugar donde se trituraba las aceitunas. Era un huerto donde había un gran molino donde se procesaban las aceitunas, se las trituraba para poder obviamente obtener el aceite. Lucas simplemente dice el monte de los olivos. Hay cosas que Lucas, como médico, pone que no pone los demás evangelios y que la vamos a ir desarrollando entre tanto. Pero lo importante es que Mateo y también Marcos hace mención de que él fue con 3 personas a ese lugar. Si bien es cierto, Lucas generaliza y dice: y sus discípulos también le siguieron, Marcos y Mateo dicen: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo estas palabras, según San Marcos, capítulo 14, versículo 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es importante que retengamos ese texto, velad. Dice, y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que fuese posible pasase de él aquella hora. Hermanos, nos encontramos ante una escena muy fuerte, muy profunda. Estamos en el tiempo de los últimos minutos, horas de la vida terrenal de Jesús, de su ministerio terrenal. Estamos ya en el final de la semana previa al arresto y a la crucifixión. Estamos haciendo mención del jueves a última hora, tal vez viernes, primeras horas. Jesús sale del aposento alto después de haber atravesado un buen tiempo con sus discípulos. Eso lo relata Juan. Y Juan relata, hermanos, desde el capítulo 13 al capítulo 17, donde él ora por sus discípulos, todo lo que él vivió y experimentó en ese aposento alto, todo lo que iba a suceder y cómo les venía advirtiendo a sus discípulos de quién iba a ser el que lo iba a entregar, de que Pedro lo iba a negar, de que todos se iban a escandalizar. Y hermanos, allí en ese aposento alto estuvo sufriendo terribles ataques de Satanás, pero sale en victoria. Y en ese aposento alto deja profundas enseñanzas que nosotros tenemos, hermanos, que tomarnos el tiempo para leer las Escrituras, para conocer detalle por detalle lo que ha sucedido en ese transcurso desde Jesús en el aposento alto, cantando el himno, se supone que es el himno del Salmo 118, para luego terminar en este lugar del Monte de los Olivos, en el Getsemaní, para dejarnos una enseñanza profunda a nosotros, en ese momento a sus discípulos, sobre ese momento crucial que él iba a atravesar, que era entregar su vida por el rescate de muchos. Ha llegado el momento de salir del aposento alto y dar el siguiente paso en el plan de redención. Debe ser arrestado Jesús, pero luego debe ir al Getsemaní. ¿Por qué va Jesús al Getsemaní? ¿Por qué Jesús se toma ese tiempo de ir a Getsemaní cuando ya le faltaban segundos para ser arrestado y luego crucificado? Jesús sale del aposento alto y se dirige al huerto. Hermanos, dice la palabra de Dios para orar. ¿Qué iba a hacer Jesús en ese lugar? Como solía, dice el versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos con él. Y cuando llegó a aquel lugar dijo, orad que no entréis en tentación. No solamente Jesús, hermanos, en este cuadro, en este texto, está yéndose a un lugar a orar, sino que además le dice a sus discípulos que ellos también tendrían que orar. Vamos a encontrar en este texto dos historias. La historia de Jesús, que tenía que atravesar el trago más amargo de beber de la copa de la ira, del furor de Dios, hermanos, y vamos a ver que él ora ante toda esa realidad dura que tenía que atravesar y puede correctamente presentarse para cumplir la misión que se le había encomendado. Y sin embargo vemos el relato paralelo de sus discípulos que no oran, que no se preparan, que están entristecidos, que se duermen. Hermanos, y Jesús está dándole una enseñanza profunda a ellos aquí. Ya en el monte de la transfiguración tomó a Pedro, Jacobo y Juan para mostrar su gloria. Y dijimos, mientras cantábamos en un momento, hicimos mención de que Pedro quería quedarse a vivir en ese momento con Jesús, con Elías, con Moisés. Pero aquí, hermanos, vamos a ver a este Cristo que es 100% Dios, pero 100% humano, hermanos, que va a correr el velo Dios para que nosotros podamos ver
el corazón humano de Jesús, a este Jesús humano orando y dejándose escuchar por los discípulos para que ellos pudieran entender cómo podemos atravesar los momentos más duros que podamos atravesar en esta tierra. Los momentos de agonía. El Señor va a dejarnos una enseñanza tan profunda en este texto, hermanos, que nosotros vamos a aprovechar de nuestra vida terrenal para orar sin cesar. Vamos a tener en cuenta la importancia de la oración porque Jesús era una persona que oraba permanentemente y lo hacía de muy de temprano, dice la palabra de Dios. Él sabía que en esa cruz iba a entregar su vida. Él sabía que iba a morir por el pecado de muchos. Y si bien es cierto, el punto focal de toda la historia de la humanidad se centra en esa cruz, porque nosotros apuntamos a esa cruz, hermanos, tenemos que tener en cuenta que lo que está sucediendo en el relato de la última semana de Cristo toma tanta importancia que Mateo hace mención en un cuarto de su evangelio, de los 28 capítulos, un cuarto de sus evangelios para hablar de la última semana de Cristo. Marcos lo hace en un tercio, Lucas lo hace en un quinto y Juan le dedica la mitad de su evangelio para hablar sobre esto. Así es de importante el relato de Cristo desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta su muerte y su resurrección. Vamos a desarrollar el bosquejo de esta mañana separando el texto en tres partes, o todo lo que hemos leído, bosquejándolo en tres partes. Preparándonos para la agonía, versículos 39 y 40. Resistiendo a la agonía, versículos 41 al 44. Y venciendo la agonía, desde el versículo 45 al 46. Pero antes de adentrarnos, quiero decirle que Charles Spurgeon decía que al acercarse a este pasaje, que era para él el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, realmente, hermano, esta es una muestra similar de lo que Moisés podía ver en aquella zarza que ardía y no se consumía. Ningún hombre pudo experimentar, o mejor dicho, exponer correctamente un pasaje como este. No se trata de un tema para predicarlo correctamente, se trata de un pasaje para meditar sobre la vida de Jesús, 100% hombre. Rile dice que la historia de la angustia de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní es más profunda de lo que nosotros podamos explicar completamente. Pero sin embargo el Espíritu Santo, a través de su gracia, les permitió a los evangelistas poder introducir este relato para que nosotros pudiéramos ver a este Cristo y conocer a este Cristo que realmente estaba sufriendo por lo que le iba a venir. Y a través de este pasaje Dios va a descorrer el velo y va a poder dejar vislumbrar lo que sucede en el alma de Jesús. Jesús 100% humano comía, Jesús 100% humano sufría, Jesús 100% humano, hermanos, padecía emocionalmente, físicamente. Jesús 100% humano era como uno de nosotros, con la única diferencia que no tenía pecado. Ahí es donde en el Getsemaní, unas horas antes de su muerte en la cruz del Calvario, Jesús va a orar delante del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a presentarse y va a tomar un tiempo importante para esta oración. Él va a disfrutar de un tiempo de oración, hermanos, en la que en el versículo nos dice la palabra de Dios, versículo 41, dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró. Una postura poco común en esos tiempos. ¿Se acuerda de alguien que puesto de pie oraba? La mayoría acostumbraba a orar de pie.
Pero aquí vemos, hermanos, que Cristo va a orar de rodillas, porque Él se va a humillar. Él se va a humillar como ninguno de nosotros nos podamos humillar algún día. Él se humilló delante del Padre. Él estaba orando, pero estaba humillado delante del Padre. Y vamos a ver el contenido de esta oración de Jesús, porque muchos dicen que Jesús demostró debilidad a través de esta oración. Y hermanos, no es verdad que demostró debilidad delante del Padre con esta oración. La realidad es que su santidad, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Aquel que fue colgado en un madero, que fue maldito por nosotros, porque nosotros a través de la muerte de Cristo hemos recibido bendición, pero Él se hizo maldición. Nosotros fuimos enriquecidos cuando Él fue empobrecido. Empezamos a entender lo que le estaba pasando en su corazón. ¿Cuáles eran los pensamientos de Jesús en ese momento? Allá en el desierto, 40 días orando y ayunando, porque el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por Satanás. Jesús, hermanos, venció a Satanás. ¿Con qué lo venció? Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Aquí no iba a enfrentarse a Satanás. No era la cruz, no eran los clavos, no era el sufrimiento físico, aunque la cruz ya era aterradora. Era humillante morir como un delincuente, desnudo como lo pusieron a Jesús. Era algo peor que estaba pasando por Jesús. Algo que lo lleva a orar, que le lleva a decir esa palabra: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a ver, hermanos, en el desarrollo de estos temas, cómo Jesús se prepara para la agonía. Cómo Jesús se prepara para la agonía. En el Getsemaní el Señor, hermanos, se anticipa a la cruz. Y va a tener una batalla indescriptible, incomprensible. Va a tener una batalla, hermanos, en la cual Él está pidiendo y rogando al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego va a decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está agonizando. Los evangelios paralelos describen de esta manera. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Hermanos, en el versículo 36 de Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿De qué manera? En gran manera. ¿Se imaginan ese cuadro? Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba ante el cuadro de una realidad dura. Los médicos hacen mención sobre lo que fue esa única expresión de Lucas como médico que introduce en el texto y no lo hacen los demás evangelios hipnóticos, que él oraba de tal manera que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Un término que se utiliza en medicina que se llama hematidrosis. Es donde por un estrés extremo. ¿Cuánto han sufrido estrés aquí? ¿Algunos de ustedes? Yo tuve con crisis de pánico, pero nunca sudé gota de sangre. ¿Cuántos han sido o tienen hipertensión? Mire,
¿Y cuántos han hecho sangrado, se llama epistaxis eso? ¿Cuántos han hecho sangrado por nariz? Entiendo que es un taponaje o de última lo han resuelto. Hasta algunos le han tenido que cauterizar algunos vasitos capilares del tabique nasal, producto del sangrado intenso. Hematidrosis. Es cuando los capilares, por la mucha tensión, por el exceso de presión arterial. Hermanos, los capilares no llevan tanta presión arterial, porque ya está disminuyendo y están a punto de hacer lo que se llama el ensamblaje de arteria a vena. Eso es anatomía. Pero lo importante es que Jesús estaba viviendo un momento de terror, de espanto en ese momento. Y quiero que te quede este cuadro, que no has logrado vivir un cuadro de hipertensión a tal punto que te salga sangre por la frente, como cuando Jesús estaba viviendo el proceso de lo que él sabía que iba a ser molido y triturado, como en ese Getsemaní que se trituraba a las aceitunas. Jesús estaba anticipándose a todo eso. Se estaba anticipando a lo que iba a sucederle. Cristo orando, enfrentando correctamente esa indescriptible agonía, y los discípulos no orando y enfrentando incorrectamente sus tentaciones y su agonía. La victoria del Señor Jesucristo sobre la agonía en el huerto de Getsemaní se convierte en un modelo para nosotros. Si hoy quieres aprender a vivir momentos de extrema agonía, tienes que profundizar este pasaje de las Escrituras. Es aquí donde vas a encontrar una batalla incomprensible contra la agonía. Ese es el tema de nuestro pasaje, hermano. La victoria en el Getsemaní. Es un momento donde Jesús comienza a prepararse. Jesús no está durmiendo, los discípulos están durmiendo. Jesús está orando, los discípulos no están ni siquiera orando. Porque podrían estar despiertos y no orando. Están no orando y redormidos. Jesús está velando. Podrían estar despiertos, pero no estar velando. Orad, dice Lucas. Mateo y Marcos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, prepararse para la agonía como Jesús lo ha hecho exige estar vigilando todos los días de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, velad y orad. Es una victoria que vemos aquí en el huerto de Getsemaní. No es una derrota, no es mostrar la debilidad de Jesús, es mostrar a este Cristo que a pesar de lo que tenía que vivir, Él fue obediente hasta la muerte en cruz. Es un modelo para nosotros, su iglesia. La agonía de Jesús nos va a servir a nosotros para poder de aquí en más empezar a cambiar en algunas áreas que todavía el Señor tiene que trabajar. No voy a preguntar cuántos oran todos los días o cuánto oran en el día. Pero hermanos, si nosotros podemos ver el relato en relación a la oración, para hacer un paréntesis tocante a la agonía de Jesús, si hacemos un paréntesis y miramos el hábito de oración de Jesús y cómo Jesús habla del Padre Nuestro y cómo Jesús enseña la importancia de la oración y cómo los discípulos escuchaban orar a Jesús de tal manera que no le dijeron enséñanos a predicar, sino le dijeron enséñanos a orar. Nosotros podríamos atender un poco más las Escrituras y aprender a orar delante del Señor. ¿Será que debemos de comenzar con un procusneo? ¿Será que tenemos que comenzar con, primeramente, bajar un poquito el humo de la altivez y de la soberbia que a veces, hermanos, se apodera de nosotros
humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y empezar en silencio a contemplar la gloriosa presencia de Dios y comenzar a abrir nuestra boca y a tener comunión íntima, dependiente con el Creador. Jesús está aquí preparándose para algo trágico. Se dirige a esa prensa, va a ser triturado, va a ser aplastado como esas aceitunas. El profeta Isaías dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Todo lo que se había profetizado se estaba cumpliendo. Se hace mención de la copa como un símbolo. Nosotros podemos ver en Salmo 75:8, Isaías 55:22 y Jeremías 25:15 el símbolo de la copa de la ira, del furor de Dios contra el pecado. Esa copa amarga está llena de todo nuestro pecado, de todas nuestras maldades. Jesús se está preparando para beber esa copa. Pero ahí en ese momento de agonía, en ese momento de aflicción, Él dice, si es posible, si es posible. Y me gusta cómo Mateo, ya que estábamos antes en Mateo, lo expresa. Porque Mateo da un vislumbre más sobre esta oración. Y una palabra agregada de Mateo, que Mateo dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cuántas veces vino a sus discípulos? 3 veces vino a sus discípulos. Lucas no se enfoca en los discípulos que van a ser amonestados. Lucas se enfoca en la oración modelo de Jesús. Pero los demás evangelios están diciendo que Él vino 3 veces para despertarlos a aquellos que estaban durmiendo. Y la palabra de Dios dice, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está, la verdad, dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? Débil. Mire, ahora se están durmiendo muchos. Usted me dirá cansancio. Sí puede ser. ¿Cuántas mamás tuvieron que pasar, no una noche, varias noches, velando porque su hijo volaba en fiebre o corría peligro de muerte? ¿Cuántas? Que hermano, que cuando se le quería cerrar los ojos, no sé cómo siempre, dormían con los ojos abiertos en todo caso, pero estaban con los ojos atentos. No se justifica por más extremo cansancio que tengamos, hermanos, que nosotros delante del Señor nos estemos durmiendo. Sus discípulos no tenían en cuenta lo que le iba a suceder a Jesús. Ellos estaban tristes. Eso lo dice Lucas. Estaban tristes porque ellos esperaban al rey que iba a venir a tomar posesión de la tierra, lo iba a correr a todos los romanos, y sin embargo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él no vino a desplazar a ningún rey terrenal. Ellos estaban tristes, sentían tal vez el fracaso, y aún esperando el momento clave, porque dice la palabra de Dios que hasta el último momento quisieron hacer uso de fuerza. Cuando Jesús fue arrestado, lo primero que agarró Pedro, ¿qué hizo Pedro? Agarró una espada y le tiró a partirlo por la mitad a Malco. Pero bueno, por la gracia de Dios solamente le voló la oreja, ¿no? Pedro no iba a decir, te voy a tocar la oreja. Pedro le tiró a matar. Y Pedro era grande. Suponemos que era grande porque cuando corren al sepulcro, el último que llega es Pedro, pero es el primero que entra, ¿no? Era más pesado. Era un hombre robusto.
Imagínense un machetazo de Pedro, un espadazo de Pedro. No le quedaba ni señal a Malco. Pero el Señor no se lo permitió, porque no era la manera en la que había que luchar. Jesús deja la manera en la que tenemos que batallar. La batalla se gana de rodillas. La guerra se gana de rodillas. Hermanos, la oración es importante. Jesús lo está haciendo. Jesús está orando en el Getsemaní. Él está rogándole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él reconoce que Dios es soberano. Él reconoce la soberanía de Dios Padre cuando en Marcos lo dice de esta manera en el versículo 36 del capítulo 14 y le trae una relación filial. Abba, Padre. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre. Esa relación, esa expresión, Abba, Padre. Hermanos, yo no sé cuál fue la expresión de oración de Jesús con lágrimas. No me imagino. Pero póngase en el lugar que su hijo se está muriendo. ¿Cómo va a estar usted? Señor, si quieres sanarlo, está en tus manos. Gloria a Dios. Usted se va a quebrantar delante del Señor. Usted va a rogar, Padre, no merezco. Como David sabía que su hijo se moría por causa del pecado y estaba allí rogando, no comía, ayunaba, oraba y todos lo miraban y estaba sucio, abandonado. David, un modelo en el Antiguo Testamento, figura de Cristo, pero a pesar de que su hijo se murió, correctamente se levantó y glorificó a Dios diciendo: Él no vendrá a mí, pero yo iré a Él. ¿Cuál es la agonía que te tiene atrapado en este tiempo y que no te deja mirar a Cristo, a ese Redentor que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible? Es posible. Todas las cosas son posibles para ti. Tú eres el soberano, tú eres el dueño de todas las cosas. Aparta de mí esta copa. Él estaba rogando, él no quería beber esa copa. Él no lo quería hacer, hermanos. Jesús, 100% humano, no quería beber esa copa. Pero no por rebeldía, no por debilidad. Él estaba aterrado ante el pecado del mundo que iba a ser cargado sobre él. Él se estaba preparando en oración. Y en esa oración, como lo describe Hebreos capítulo 5, vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué dice? ¿Fue respondida su oración? ¿El Padre le respondió a Cristo en el Getsemaní? Claro que le respondió. Lo dice Hebreos: y fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué dice? La obediencia. ¿Sabe por qué el Señor se va a ese Getsemaní? ¿Sabe por qué Jesús se fue a orar como solía hacerlo? Porque ese contenido de oración, si es posible, pasa de mí esta copa, porque todas las cosas son posibles para ti. Él está rogando: no quiero beber esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es para aprender nosotros, los hijos del Señor y sus discípulos, a vivir una vida en dependencia de Dios. No un momento cuando estamos en problemas, todos los días de nuestras vidas.
Jesús lo está llevando a una realidad donde les está enseñando que no se gana la guerra con fuerza, sino que la batalla se gana con palabra y oración. El Santo de Israel, que nunca experimentó en sí mismo la amargura del pecado, el sentimiento de culpa y la vergüenza, hermano, de transgredir la ley moral de Dios, ahora iba a experimentar el abandono de su Padre, iba a experimentar la ruptura de su comunión con Él, para hacerse ofrenda por el pecado y maldición por nosotros. Es por eso que ante esta realidad, Él se anticipa y va a orar. Él va a pedir fuerza. Hermano, Jesús podía haber muerto en ese Getsemaní, pero Dios no permitió que muriera en ese Getsemaní, porque de haber muerto Jesús en ese Getsemaní, hermano, hoy el cielo estaría vacío y el infierno estaría lleno. Es por eso que Lucas dice algo importante. Versículo 42, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel. ¿Qué dice? Un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. El ángel no apareció, hermano, para otra cosa, sino para fortalecerle. ¿Cómo será la agonía de Jesús que el Padre le envió un ángel para fortalecerle? Hermanos, si tenemos que analizar cuántas personas murieron por la causa de Cristo, lo conocemos, la historia de los mártires, en hoguera, aserrados, a filo de espada, comidos por los leones. Todos ellos murieron. ¿Usted cree que Jesús era menos que ellos? La cruz no era un problema físico. La cruz era un tema de separación con el Padre. Es por eso que ante esa realidad Jesús ora intensamente. Él se apresura a orar. Él sabe orar. Él está orando permanentemente. Él está rogando. Él está suplicando. Él no quiere ser separado del Padre. Aunque sabe que va a ser separado del Padre. Aún así, Él está orando. Y Él sabe que va a morir en esa cruz para entregar su vida en rescate de muchos. Pero aún así, Él sigue orando. No dice, bueno, ya está. Si no me van a dar lo que yo quiero, entonces aquí estoy, ¿para qué seguir orando? Los discípulos sabían también por Jesús que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Él sabía, o los discípulos sabían, y estaban advertidos por Jesús que ellos lo iban a negar, que lo iban a abandonar. Y sin embargo, sus discípulos están durmiendo. Hermanos, ¿de qué manera nosotros vamos a resistir la agonía? Jesús nos dice, número 1, velad. Número 2, orad. Número 3, hermanos, el punto importante, obediencia delante del Padre. Lo que Jesús demostró y fue lo que a nosotros nos sirve, hermanos, es el versículo 45, cuando se levantó de la oración. Cuando se levantó de la oración, después de que ese ángel lo fortaleciera, después de que él estando en agonía orara más intensamente y que su sudor como grandes gotas de sangre caían sobre la tierra, después de estar pasando ese proceso de hipertensión arterial y de hematidrosis y de todo lo que usted pueda describir o de lo que es indescriptible de describir o incomprensible de entender, Jesús se levanta de la oración. Y Jesús se levanta de la oración, hermanos, porque Él ya había hecho lo que tenía que hacer.
Él estuvo orando, pidiéndole, rogándole, suplicándole, pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana, hermanos, hemos tenido que usar esta frase, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Cuando Jesús se levantó, venciendo la agonía, hermanos, dice la palabra de Dios que vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y la pregunta de Jesús es, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay un cuadro aquí que es Jesús mirando. Yo creo que Jesús ahora está mirando, porque está mirando a Jesús, esta iglesia. Está mirando nuestros corazones. Y Jesús sabe cuánto oramos a cada uno de nosotros. Y Jesús sabe cuánto nosotros abandonamos, cuántos retrocedemos, cuántos negamos su nombre. Jesús lo sabe. Pero aún a pesar de eso nos contempla con amor eterno. Te he amado, dice el Señor. Y Él está contemplando. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que nosotros somos débiles. Él sabe que nosotros no podemos hacer absolutamente nada apartados de Él. Pero también Él sabe que si nosotros cumplimos con lo que Él nos dice, hermanos, entonces todo, absolutamente todo, va a ser diferente. Cuando una persona comienza a orar, cuando una persona se postra de rodillas, cuando una persona a pesar del cansancio gime delante de Dios, la palabra de Dios dice que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero cuando nosotros vencemos la carne, hermanos, le cerramos literalmente la puerta a todo lo que nos pueda afectar a nosotros. Por la gracia de Dios estamos cubiertos y guardados para siempre en la mano del Rey. Cuando Él se levanta de la oración, hermanos, porque ya venció. Cuando Él se levanta de la oración, le está diciendo a sus discípulos que estaban durmiendo y le pregunta ¿por qué dormís? Es algo como algo raro. Jesús le está diciendo a ellos que están durmiendo porque duermen. No le está diciendo a ellos, aunque se lo dijo a ellos, nos está diciendo a nosotros que estamos conociendo la realidad de un cuadro de los discípulos, seguidores de Cristo, que lo estaban abandonando. No me abandones, no te duermas, no te apartes. ¿Sabe el dolor que le causamos al Señor cuando dejamos de congregar? ¿Sabes el dolor que le causamos a Cristo cuando menospreciamos su palabra? ¿Sabes lo que le causamos al Señor cuando nosotros dejamos que esa tentación termine en pecado por causa de nuestra concupiscencia? Bueno, la palabra del Señor nos quiere enseñar que en momentos de prueba, que en momentos de aflicción, que en momentos de dolor, doblemos nuestras rodillas delante del Padre y oremos intensamente hasta que nos levantemos en victoria. Hasta que nos levantemos en victoria. Hasta que la carga que teníamos sobre la espalda pueda ser entregada. Hasta que el dolor que teníamos comience a aliviarse. Hasta que nosotros comencemos a sentir a ese Jesús que seguramente se acercó a aquellos que estaban durmiendo. Dicen los demás evangelios, duerman ya. Sigan durmiendo. De manera compasiva. No con desprecio, no diciendo, no me importa si quieren seguir durmiendo, duerman todo lo que quieran. No, de manera compasiva, porque el Señor se compadece de nosotros. Él conoce, hermano, cada uno de nuestros corazones y sabe que somos débiles y que no podemos hacer absolutamente nada apartado de Él. Pero Él está ahí contemplándonos. A mí me gusta en un tiempo de oración, no dormido, despierto, hacer un silencio, porque aquí hubo un gran silencio en el Getsemaní, un silencio. Jesús recibió una respuesta, pero la respuesta es la cruz.
Los discípulos, hermanos, sabían que si, bueno, ellos no lo sabían ahí, se les reveló después que si Cristo no moría en esa cruz, era imposible vivir eternamente. Por eso podemos decir como aplicación que sin expiación no hay salvación. Sin expiación no hay salvación. Y hermanos, necesitamos nosotros entender que así como Cristo murió, como lo dicen las Escrituras, por todos, y los que viven ahora, hermanos, ya no deben vivir para sí, sino para aquel que pagó el precio por nuestros pecados, entonces debemos hacer algo importante. La palabra de Cristo debe estar abundantemente en nuestros corazones. Y hermanos, debemos estar velando y orando sin cesar hasta que Cristo venga por su pueblo. ¿Quiere vivir victorioso? ¿Quiere vivir a pesar de los dolores, de las pruebas y de las aflicciones, gozoso en la presencia de Dios, fortalecido en el poder de su fuerza? Ora, iglesia amada. No hay otra forma de lograr ver un cambio a menos que tú ores. Y soy reiterativo en esto porque sé que muchos lo toman muy livianamente al tema de la oración. Que empiezan a poner, ¿cuánto tiempo oramos? Mire, si quieres orar un minuto, ora un minuto. Y si quieres orar las 24 horas del día, ora las 24 horas del día. De lo único que te voy a decir es que vas a aprender a orar orando. Vas a aprender a orar orando. Porque si no oras, nunca vas a aprender a orar. Y es necesario que te postres delante del Señor y leas un pasaje y ores ese pasaje, que te presentes delante del Señor, que confieses tus pecados y de esa manera, hermano, adores al que vive y reina por los siglos de los siglos. En una oración no solamente es para pedir. Una oración, hermano, debe haber confesión. Una oración debe estar impregnada de agradecimiento y de adoración a Dios. Así que, hermanos, debemos aprender a orar. Pero me quiero quedar con este cuadro. Jesús estaba a punto de beber esa copa. Y Jesús contemplando a sus discípulos que estaban durmiendo. Y yo creo que Jesús nos está contemplando en este momento. Pero nos está contemplando porque tenemos la palabra y nos está contemplando porque estamos despertando muchos de nuestros sueños. Yo no me quiero quedar con los discípulos que se durmieron, porque si vamos a Hechos de los Apóstoles, ya no se durmieron más. Ya no se durmieron más. Cada vez que tenían un problema, oraban. Fueron al aposento alto a esperar que Jesús realmente, después que ascendió, le dijo, quedaos aquí, porque es necesario que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Y ellos estaban orando en el aposento alto, oraban, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ellos fueron llenos del poder de Dios. Hermanos, la oración nos va a llevar a tener mayor poder como iglesia. La oración nos va a dar a nosotros la ventaja de tener sensibilidad espiritual para poder discernir cosas que antes no discerníamos. Podemos ser muy intelectuales, podemos tener mucha información, mucho conocimiento teológico, pero si no oramos es como tener el arma descargada, que no tiene realmente lo que tiene que tener para que esa bala, que es lo que tiene que tener, sea efectiva en un disparo. Hermanos, la oración produce eso en un creyente. La oración lleva a que la iglesia comience a avanzar, comience a mirar a Jesús de otra manera. Ahora ya no se queda en el pecado, ahora ya no se queda que estuve durmiendo, ahora se levanta sus manos al cielo, proclama al que vive y reina por los siglos de los siglos y comienza a ver cada día como un día, una oportunidad más para exaltar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Y estamos predicando en este tiempo sobre esta tarea de evangelismo. Y hermano, quiero terminar con esto. Una aplicación. Esto nos sirve a nosotros, que nos estamos formando y capacitando para la evangelización. Antes de que agarres un texto de la palabra de Dios para estudiarla, debes orar. Antes de que salgas a compartirle a alguien sobre Cristo, debes orar. Y hermanos, no solamente es antes, durante y después debes orar.
Cuando estamos predicando a alguien, no sé si le pasa a los predicadores, pero por nuestra mente estamos diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, guíanos, háblanos, Señor, pon palabra en mi boca, porque yo quiero responderle sabiamente, quiero aconsejar sabiamente, quiero instruir sabiamente, quiero compartir de gracia lo que tú me has dado de gracia, quiero vivir para tu gloria, quiero ser un embajador de Cristo y representarte en este mundo lleno de pecado para que vean la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando lo hacemos de esa manera, hermano, nos levantamos en victoria. Venciendo la agonía, solamente se puede hacer en Cristo Jesús. No hay otra forma. En Cristo Jesús. Solo en Cristo seremos más que vencedores. Y ya lo dijimos una vez en la predicación anterior, cuando el apóstol Pablo comparte ese texto, que no importa, hermanos, los resultados dependen de Dios, pero la labor depende de nosotros. De nosotros está orar. Y cuando vayamos a predicar, que lo tenemos que hacer, los resultados, sean buenos, sean malos, siempre van a ser desde la perspectiva divina para la gloria de Dios. Amén. Padre eterno, te damos gracias una vez más. Estamos delante de tu divina y santa presencia reconociendo que somos débiles, que somos personas que permanentemente flaqueamos. Pero al ver tu oración en el Getsemaní, al ver de la manera en que batallaste en ese lugar, de la manera en que presentaste esa oración correctamente, usando las palabras adecuadas, porque todo es posible para ti, si es posible, si es tu voluntad, si está en tus planes. Señor, que nosotros comencemos a experimentar una bendición especial en este tiempo como iglesia, porque de hecho nos estás llevando a otros niveles, responsabilidades, compromisos, y te agradecemos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, y te agradecemos por el pastor Raúl que está en Santiago predicando en las iglesias, y te agradecemos por los predicadores de nuestra iglesia, te agradecemos por los líderes que están tomando protagonismo en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños. Te agradecemos por los matrimonios que están despertando a una etapa nueva donde ellos están mirando la cruz de Cristo y están entendiendo el diseño, el modelo de Dios para sus familias. Estamos, Señor, agradecidos. Y estamos aquí, Señor, aunque muchas veces perplejos por estas realidades que nos toca vivir, quizás todavía no preparados, quizás todavía no a punto, maduros, pero estamos en un proceso, estamos siendo procesados, estamos como en ese Getsemaní y mirando ese Getsemaní, batallando, peleando a Jesús, nosotros siguiéndolo a Él ahora como sus discípulos en aquel momento para poder nosotros también llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque queremos cumplir tu demanda, queremos llevar tu palabra a toda criatura, predicando a tiempo y fuera de tiempo, llevando tu palabra, llevando tu evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, usando correctamente tu palabra para que cada uno de los que te oyen puedan ser, oh Dios, convencidos por la obra de tu Espíritu Santo y vengan rendidos a tus pies. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos como iglesia a levantarnos de donde hemos caído. Ayúdanos como iglesia a ponernos de pie y tomar puesto en la batalla. Así como tú te levantaste. Así como tú le demostraste a los discípulos que estabas triunfando antes de llegar a esa cruz. Así nosotros también nos preparamos con una mente
anticipada a las aflicciones para poder vencer los momentos más difíciles que nos toque atravesar. Hay hermanos que están en esta mañana y están atravesando una prueba muy grande, que están en agonía, que están en aflicción extrema. Recuerda las palabras de Jesús. Recuerda las palabras de Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Recuerda las palabras de Jesús. No solamente estas palabras, sino todas las palabras. Porque cuando recordamos en la copa, cuando recordamos en el pan, cuando estamos en la mesa del Señor, no solamente estamos recordando la muerte y la resurrección, sino que estamos recordando cada enseñanza que Jesús nos fue dando para poder ser cada día más conformado a Jesucristo y ser cada día más maduro para poder presentarnos de Él sin mancha y sin arruga. Oh Señor. Señor, si mi orgullo, si la soberbia es lo que me tiene ahí todavía agarrado, Señor. Padre, trata con mi corazón. Ayúdame, Señor. Tu palabra dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Quebrántate delante del Señor. Humíllate delante del Señor. Oh, hermano, no hagas como Judas, que lo entregó, que lo traicionó. Oh, hermano, vuélvete como Pedro, que después que lo negó, arrepentido, lloró amargamente para poder ser consolado y reconciliado con Jesús. Este es el tiempo donde el Señor nos va a permitir experimentar por medio de la oración, por medio de la palabra, de la expansión de su reino, las victorias, hermanos, que quizás nunca la vimos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para su pueblo, para siempre, dice su palabra. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, agradecemos tu nombre eternamente y para siempre. Tú eres digno de toda alabanza. Bendiga el nombre del Señor. Tome un tiempo para orar. Antes de que el pastor tome lugar en la mesa del Señor, tome un tiempo para orar. Tome un tiempo para orar. Tome un tiempo para meditar. Medite ese momento del sacrificio de Cristo. Medite ese momento de la agonía previa a la cruz. Medite las palabras de Cristo enseñando a sus discípulos. Medite. Adéntrese en su corazón. Mire lo que está sucediendo en su vida. ¿Cómo está tu corazón? Ya vimos el corazón de Jesús en agonía. Ya vimos un corazón de Jesús que estaba aterrado, pero que estaba orando mientras sus discípulos estaban durmiendo. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Estás orando intensamente? ¿Estás derramando tu alma delante de Dios? ¿Estás en esta mañana reconociendo que no venías orando como el Señor te lo venía pidiendo, pero que estás dispuesto en este tiempo a comenzar a apartar un tiempo para la oración y vas a presentar delante del Señor correctamente como Él nos enseña a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh, venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No es un rezo, es un modelo, es dirigirnos al Padre, es mirar al Padre por la obra de Cristo, porque tenemos acceso a la presencia de Dios y tenemos entrada entre su trono para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Vienes delante del Señor con problemas, vienes delante del Señor con luchas y adversidades, vienes delante del Señor con pecados no confesados. Este es el momento para que tú puedas presentarte delante del Señor, ponerte a cuenta delante del Señor, porque si lo haces, la victoria ya está asegurada.
Pero si no lo haces, lamento decirte, si no te postras delante del Señor, si no reconoces tu pecado, la palabra del Señor dice que Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar lo que se había perdido, porque ya el mundo está bajo condenación. Y todos aquellos que rechazan a Cristo, todos aquellos que no se presentan delante del Señor con un corazón contrito y humillado y que lo rechazan permanentemente, ya está abierta la puerta del infierno para alcanzar a todos aquellos que son abominables delante de Dios. Es por eso que el Señor nos manda a que nos arrepintamos, el Señor nos manda a que confesemos nuestros pecados y que corramos a esa cruz en la cual Cristo tomó nuestro lugar y nos dio vida y vida en abundancia.